invierno. En el verano de 1989, un nuevo episodio de violencia pone en tensión a la democracia. El 23 de enero, 50 militantes del movimiento Todos por la Patria toman por asalto el cuartel del Regimiento 3 de Infantería de la Tablada. Están liderados por Enrique Gorriarán Merlo, ex dirigente del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. La policía del ejército cerca las instalaciones. Luego de horas de enfrentamiento, logran la rendición con un alto costo en vidas humanas. 39 muertos, 28 del MTP, tampoco encuentra el rumbo. Porque hace 6 años votamos pensando en la democracia. Hoy los argentinos podemos pensar también en nuestros bolsillos. Votemos con la cabeza. Tratando de diferenciarse de los vaivenes económicos del gobierno, Eduardo César Angelós, el candidato radical, promete salir de la crisis con un plan de reformas liberales y fuertes ajustes para los que exhibe orgulloso un plan de reformas liberales y fuertes ajustes para los que exhibe orgulloso un lápiz rojo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Angelós. El justicialismo presenta a Carlos Menem, quien ha derrotado sorpresivamente en las internas justicialistas a Antonio Cafiero. Mientras la pobreza y el desempleo aumentaban y el poder político del presidente se diluía, Menem en campaña prometía el salariazo y la revolución productiva. ¡Por los niños pobres que tienen hambre! ¡Por los niños ricos que tienen tristeza! ¡Por los hermanos sin... Su eslogan de campaña, "Síganme, no los voy a defraudar", simbolizó el nacimiento de una nueva mayoría política. Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en Anillaco, provincia de La Rioja. Sus padres fueron Saúl Menem y Mojibe Aquil. Realizó sus primeros estudios en aquella provincia y luego se instaló en Córdoba, donde cursó la carrera de abogacía. El 14 de mayo de 1989 se realizaron las elecciones presidenciales. La fórmula del Partido Justicialista obtuvo el 47,5% de los votos frente al 32,5% de los radicales Eduardo Angelós, Juan Manuel Casela. Carlos Saúl Menem era el nuevo presidente de los argentinos. En Argentina, el gobierno alfonsinista llegaba al final de su mandato inmerso en una gran crisis económica e institucional. Frente a la desbordante situación, Alfonsín decidió adelantar el traspaso de mando para el 8 de julio de 1989. Carlos Saúl Menem comenzó su gestión en medio de una economía devastada, una gran recesión y una deuda externa que absorbía la mayor parte de los ingresos del Estado. Por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña, un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político. Pero una vez en el gobierno, toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. El resultado de este viraje es una situación inédita. El liberalismo económico se entroniza como modelo de un gobierno peronista. Es así que en su afán de adaptarse a la época, Carlos Menem comienza a desmantelar el modelo de Estado. Para llevar a cabo su plan, el presidente solicita poderes especiales al Parlamento. En los últimos meses de 1989, el Congreso aprueba las leyes de emergencia económica y social y de reforma del Estado, que otorgan facultades excepcionales al Poder Ejecutivo. Fórmula de esos del Estado. Una vez instalado en el poder, el presidente dejó de lado sus promesas de campaña y siguió las recomendaciones de los grandes organismos de crédito internacional.
Para el Fondo Monetario Internacional, la solución a la crisis argentina era reducir el papel del Estado y anular cualquier... Una es la ley de reforma del Estado, por la que la mayoría de las empresas o bienes y servicios de propiedad estatal pueden pasar a manos privadas. La otra ley es la emergencia económica, que le da al Ejecutivo la facultad de tomar decisiones sin consultar al Congreso. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Vos hablas en un libro tuyo de la educación presidencial. ¿Quiénes son los pedagogos de esa educación presidencial? Bueno, son los grandes grupos económicos, los grandes bancos acreedores de la Argentina que hicieron en el cuerpo de Alfonsín un escarmiento destinado a Menem. Menem había llegado a la presidencia prometiendo una política populista, de tradición peronista, y la forma en que terminó el gobierno de Alfonsín, con esa hiperinflación tremenda, con los saqueos, eso fue una advertencia para el gobierno que venía. Había que disciplinar al conjunto del sistema político y específicamente al nuevo presidente para que se diera todos los puntos que se le estaban reclamando. Había un pliego de condiciones que era el del consenso de Washington. Desregulación, privatizaciones, falta de controles, y Menem lo hizo sin ningún... Es decir, lo sorprendente de Menem no es que lo haya hecho, sino el entusiasmo con que lo hizo, la alegría con que lo hizo. Salió un libro, por supuesto, se llamó La Revolución Productiva, firmado por Menem y Duhalde, que nadie leyó, por supuesto, como ocurre con toda esta clase de documentos. La idea era que el país había vivido de renta, por así decir, mucho tiempo, y eso la renta se había consumido y había una degradación del tejido industrial, de la infraestructura de transporte, de comunicaciones, de energía, de la infraestructura escolar, educacional, y que eso había prácticamente de hablar de la situación financiera. La Argentina se había endeudado terriblemente, a un grado que era imposible devolver la deuda, estábamos a un paso del default. Diferente. Menem siempre tenía un poco el concepto de Perón, así que la economía había que entregarse a un empresario, no a un político, no a un técnico. Después cambió. Ese fue un poco el concepto del plan BB, digamos, el plan de Bonn. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte. El 7 de octubre firma 4 decretos por los que indulta a todos los militares que no habían sido comprendidos en las leyes de punto final y obediencia debida. Decisión que, según las encuestas, desaprueba una amplia mayoría de los argentinos y que tiene eco en el exterior. También alcanza a los responsables de Malvinas, a integrantes de Montoneros y ERP, participar. Todo lo que era privado era bueno, y de esa manera se llevó a cabo en la Argentina una política de privatización que nos dejó prácticamente sin ninguna empresa pública. Es decir, la idea de privatizar era: nosotros le damos a ustedes el funcionamiento de la red de energía, de la distribución, o del transporte, o de la generación. Bueno, ustedes nos muestran el proyecto, el plan, las inversiones, y año a año nosotros vamos viendo si cumplen. Para eso se necesitaba organismos de control. Con organismos de control serios,
la privatización podía haber bastado. Fíjense, los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa del Estado. Bajo el amparo de estas leyes, cerca de 400 empresas estatales pasaron a manos privadas, gran parte de ellas de origen extranjero. Esto hace el proceso de reforma del Estado, producto de la ley que ustedes ya conocen, es el marco general, y estos son los decretos que tienden a poner en ejecución esta legislación que es de corte netamente revolucionario. Detrás del plan transformador del presidente Menem se encontraba el núcleo duro del pensamiento económico neoliberal. Sin embargo, la hiperinflación no mostraba señales de disminuir.